¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café, hoy con un nuevo top 7. 7 situaciones en partidos diferentes que pudieron cambiar no solamente la situación del encuentro puntual, sino también la definición de mundiales y de partidos decisivos para clasificar a los mundiales. ¿Qué hubiera pasado si el VAR estaba en esos años? Si la justicia deportiva hubiera estado en esos años y si la tecnología hubiera acompañado. Evidentemente, y van a ver que podía haber cambiado muchísimo, y esto también deja en evidencia a aquellos que son contra el VAR, aquellos arcaicos que todavía no se ayornan, que no viven en el siglo XXI, que parece que se quedaron en el siglo pasado y que son anti-VAR. Para ellos también, evidentemente, y con fundamentos, vamos a hablar en este caso de 7 situaciones que pudieron evidentemente ser más y que ustedes pueden colocar en la caja de comentarios muchas más situaciones que pudieron cambiar historias del fútbol mundial, y una joyita para el final en el puesto número 1. No se vayan, no se pierdan esa joyita, porque seguramente mucha gente no recuerda lo que pasó en ese partido, que ya les adelanto que no le salió bien, que no salió favorecido la selección uruguaya. Comenzamos con el puesto número 7, año 2005, Uruguay-Brasil, partido que termina empatado 1-1, Brasil con un cuadrazo, Dida, Cafú, Ronaldinho, Ronaldo, el gordo de Ronaldo, entre otros jugadores, un equipazo, el equipo verde amarelo, enfrente Uruguay, con Sebastián Viera, con Pablo Montero, con grandes jugadores, Darío Rodríguez, Marcelo Salayeta, Javier Chevantón, podemos seguir hablando de un montón de jugadores, Diego Forlán, que formaban parte de ese plantel y de ese partido que termina 1-1. En el gol del equipo verde amarelo hay 3 jugadores adelantados en esa situación. Baldassi, el árbitro del partido, siempre muy sonriente, mucha alegría para Baldassi, pero nos terminaba cocinando. En ese partido fue claramente perjudicada la selección uruguaya, que generalmente le hace buenos partidos a Brasil. 1-1, 3 jugadores adelantados. En el puesto número 6 vamos a hablar del año 1993, previo a la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, un mundial muy recordado por la mascota, por la música, por lo que significaba jugar un mundial en los Estados Unidos. Todo el mundo recuerda lo que fue ese mundial, donde lamentablemente la selección uruguaya no pudo concurrir. Y hay un partido, un empate entre Uruguay y Brasil, que pudo haber cambiado la historia de Uruguay clasificando a ese mundial. Hablamos de también un partido con Brasil, 1-1, y donde hay un agarrón en el final del partido, un agarrón claro sobre la camiseta de Daniel Fonseca. Fue crucificado el árbitro argentino Bava tras esa jugada, porque evidentemente al otro día, con los diarios, la fotografía, el audiovisual, había un penal clarísimo que no termina cobrando Bava y que perjudica a la selección uruguaya. Un partido recordado por esa jugada sobre Daniel Fonseca, que además pasaba por un gran momento. En el puesto número 5 vamos a hablar del año 2005, nuevamente, previo al repechaje, previo al Mundial de Alemania 2006. El repechaje con la selección australiana. Uruguay ya tenía la experiencia de haberle ganado al Mundial, previo al Mundial 2002, Corea y Japón. Se enfrentaban nuevamente y hay una jugada que pudo haber cambiado también ese partido, donde termina ganando Australia 1-0. A los 27 minutos hay un codazo desleal, brutal, fuera de lugar de Popovic sobre el chino Recoba, que jugaba con la camiseta número 9, que pasaba por un gran momento, que el árbitro le saca nada más que amarilla a un jugador importante del equipo australiano, y que el técnico holandés de ese momento se da cuenta de la situación, se da cuenta que está jugando regalado, se da cuenta que debió ser expulsado y lo modifica, lo saca, lo cambia al jugador australiano. Esa jugada también pudo haber cambiado el trámite del partido. Iban apenas 27 minutos de juego. En el puesto número 4, recordado partido, 2015, Copa América. Chile termina ganando esa Copa América, la siguiente también, la Copa América especial, bicampeón el fútbol chileno. Pero hay un partido, una jugada que ustedes, cuando yo voy hablando, ya se dan cuenta de que estoy diciendo de Jara sobre Cavani. Grosero, una falta de respeto, se perdieron los límites en ese partido por parte de Jara, porque todo tiene un límite a la hora de sacar ventaja, incluso hasta las famosas patadas de los uruguayos. Sin embargo, ese dedo en la cola de Edinson Cavani, que evidentemente hay una reacción del jugador uruguayo, si hubiera existido el VAR, iba a ser expulsado Jara.
y no Edinson Cavani, y perfectamente también pudo haber cambiado el trámite del partido cuando Chile termina ganando 1-0. Esa jugada recordada, evidentemente con la tecnología hubiera cambiado la situación. En el puesto número 3 vamos al Mundial de Sudáfrica, donde el camino estaba allanado para los sudafricanos, sin embargo lo aprovechó Uruguay, fue haciendo el camino de Sudáfrica, termina siendo un gran mundial y se da un partido en cuartos de final con la selección africana de Ghana, una selección en crecimiento, muy veloces, potentes, se decía evidentemente que eran incluso jugadores más grandes, con mucho físico. Esa selección se da una particularidad en la mano de Suárez y el posterior penal y la pelota que se va por arriba del horizontal. ¿Qué pasa en esa jugada, más allá de que después hay una mano de Suárez? Esa situación con VAR hubiera significado evidentemente una posición adelantada, que se hubiera cobrado, que Suárez no iba a tomar la pelota con la mano, no iba a atajar la pelota con la mano, no iba a ser expulsado y después el resultado iba a ser quizás el mismo o no, pero digo, en la jugada puntual, en esa situación puntual, hay dos jugadores ganeses que están adelantados y la jugada iba a cambiar con la tecnología. Situación que se dio en ese mundial que después termina evidentemente bien para Uruguay porque logra clasificar a semifinales. Y también vamos a ir al puesto número 2, que tiene que ver con un partido también de ese mundial donde Uruguay hace un gran encuentro, donde Uruguay se juega de igual a igual prácticamente con Holanda, y hay uno de los goles, el de Sneijder, cuando remata, que se da uno de los goles holandeses. En esa jugada, cuando parte el remate del holandés, hay un compañero, hay un jugador europeo que está en posición adelantada, que participa de la jugada. Ese gol debió ser anulado y evidentemente no estaba todavía la tecnología arriba de la mesa como para que los árbitros tomaran la decisión de decir ese gol del holandés no era válido. Y después vamos a ir a la joyita que le decíamos más temprano, la joyita de este top 7 de Crack Café. Hablamos del año 1970. Hablamos de la selección de Brasil enfrentando en semifinales a Uruguay. Una situación particular, una situación morbosa, una situación donde los brasileños después de 20 años volvían a enfrentarse a Uruguay en un partido decisivo. Si bien no era una final, todo se recordaba de lo que había pasado en el año 1950, porque incluso los jugadores uruguayos le entregan un banderín a los brasileños y todo el mundo decía qué buen gesto de los uruguayos. Sin embargo, en ese banderín había mensajes que eran justamente del año 1950. Esto molestó a los brasileños. La delegación uruguaya estaba molesta previo al partido porque los habían cambiado de sede a último momento, cuando no, favorecidos los brasileños en partidos decisivos. Esto molestó a la delegación uruguaya. Incluso hay muchos que afirman que este partido fue el encuentro más sucio de todos los campeonatos del mundo. El partido donde se pegaron más de todos los campeonatos del mundo, evidentemente sin la tecnología que existe hoy por hoy. Y en ese partido, que también hay una jugada, ya cuando Brasil había liquidado el partido, que se acuerdan que Pelé deja por el camino a Mazurkiewicz, que hubiera sido un golazo histórico, que todo el mundo lo recuerda. Es una jugada increíble porque todo el mundo recuerda la jugada sin haber terminado en gol, esa jugada de Pelé sobre Mazurkiewicz. Y en ese partido, donde comienza ganando Uruguay y donde Brasil empata cerca del final del primer tiempo y donde posteriormente se dan los otros dos goles, hay una jugada que pudo haber cambiado con la presencia del VAR. ¿Cuál es esa jugada? La de Pelé sobre Fontes, el jugador uruguayo. Pelé estaba sacado porque los uruguayos habían pegado muchísimo a él y a sus compañeros, porque evidentemente predominaba esa garra charrúa que fue del año 50 hacia adelante, algo histórico de los seleccionados uruguayos y del fútbol uruguayo, y hay un codazo totalmente sacado, desleal, del mejor exponente de la cancha que después iba a tener esa situación con Mazurkiewicz. Ese codazo increíble, que además es muy evidente, bueno, ese codazo con el VAR, con la tecnología, hubiera quizás cambiado la historia de un mundial, porque Uruguay perfectamente, que después Uruguay comienza ganando ese partido, pudo haber clasificado a una nueva final del mundo. Después se da el resultado a favor de Brasil 3-1 y la jugada de Pelé sobre Mazurkiewicz. Pero es una joyita en el puesto número 1 porque se da esa situación y ese codazo de Pelé sobre Fontes. El top 7 de Crack Café, 7 situaciones
que perfectamente se hubieran cambiado con el VAR. Insisto, esto es para los que hablan en contra del VAR. Yo creo que hay que ayornarse, hay que estar a la moda, hay que estar a favor de la justicia deportiva, y Uruguay increíblemente pudo haber sido no beneficiado, sino con la justicia deportiva hubiera terminado, como en el caso del año 1970, jugando una nueva final del mundo, para que vean lo que significa el VAR y la tecnología. Como siempre, pueden debatir, nos pueden dejar sus opiniones, se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.